Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM y la receta de hoy es queso crema turco. Hoy un fácil y delicioso queso que lo tendremos listo en un plis plas. ¿Queréis ver lo fácil que se prepara? Pues nos ponemos manos a la obra. Y en esta receta vamos a comenzar colocando una cacerola en el fuego. A la cacerola le vamos a añadir 2 litros de leche. Importante en esta receta que la leche sea entera. No nos valdría ni la desnatada ni tampoco la semidesnatada. Añadimos el segundo litro de leche entera, importante, ahí. Y ahora ya tan fácil como encender el fuego y dejar que la leche comience a hervir. Ahora también un punto importante o una nota así importante, tenemos que tener en cuenta de que tenemos que tener preparado el zumo de un limón para que cuando nos suba la leche que dé el hervor, rápidamente cortarle con el zumo de ese limón. Tenemos que dejar que suba hasta arriba de la cacerola y tener en cuenta que ahora ya comienza a hervir. Ya tenemos que estar bien atentos porque sabéis que cuando comienza a hervir la leche esto es un visto y no visto y se nos sale y liamos la de Dios. Ahí ya está a puntito. Mirar que esto va, vamos, rapidísimo. Ya cogemos el zumo de limón para estar preparados. Esperamos, tenemos paciencia, que suba un poquito más, un poquito más. Ahí cuando llega casi arriba es cuando añadimos el zumo de limón y cortamos la cocción. Y también en este momento estamos cortando la leche. Ahora vamos a mezclar. No vamos a parar de remover porque si no corremos el riesgo de que se pueda pegar. Entonces, nada, va a ser esto en un minuto lo vamos a tener, como quien dice, y vais a ver que se va a separar la proteína y va a quedar el suero. Entonces, ¿cómo sabemos que lo tenemos? Muy fácil, porque lo vais a notar enseguida, porque se queda el suero completamente suelto y se queda como agua. Ahora os lo muestro en la imagen. Mirad, ¿veis? Mirad cómo queda, ¿veis? Pues cuando ya veis que lo tenéis así, que está el suero separado de la proteína, como os comentaba, este es el momento de ahora apagar el fuego y colarle. Para colar este queso, lo que vamos a coger es un colador con el agujerito bien fino, quiere decir bien pequeñito, porque así nos quedará mucho más queso. ¿Que queremos poner, por ejemplo, en el colador una gasa de estas de cocina? Perfectamente lo podréis hacer, pero yo no lo voy a hacer porque es que me da una entera, no me gustan. Y entonces yo solamente lo hago con el colador. Añadimos la leche, el suero nos queda abajo y ese suero no se tira, nos vale para muchas recetas, nos vale para repostería en los bizcochos, en magdalenas, en las cremas de verduras, en los caldos de los arroces. No lo tiréis porque está cargado de vitaminas y de cosas beneficiosas para todos nosotros. Ahora vamos a dejar escurrir durante unas 3 a 4 horas si tenemos mucha prisa. Pero si no tenemos mucha prisa, como es en mi caso, yo lo voy a dejar escurrir durante toda una noche. Voy a volver a repetir el mismo paso porque os voy a decir 3 formas diferentes de preparar este queso. Ahí, ahora ya tengo los 2 quesos o las 2 leches cortadas, preparadas y escurridas. En mi caso han estado reposando durante toda una noche y ya os digo, el tiempo va a ser que veamos que no queda ya nada de líquido. Cuando veis que ya lo tenemos, como estáis viendo en la imagen, lo tenemos perfecto para dar el siguiente paso. Ahí, voy a por el otro, lo sacamos y vais a ver qué manera más fácil y más deliciosa de preparar el queso. Cuando probéis este queso no vais a querer ningún otro. Ahora, mirad, con este os voy a preparar 2 tipos de quesos. Un queso crema con sabor a aceite de oliva. Ahora, por ejemplo, si tenemos aceite de trufa, pues perfectamente le podéis dar un toquecito de sabor a trufa. ¿Que queréis hacerlo solamente con aceite de oliva, como va a ser en mi caso? Perfecto, porque está buenísimo. Añadimos un poco más de la mitad, porque es que este queso me encanta. Y la otra mitad, algo menos de la otra mitad, os voy a enseñar otro tipo de queso. Ahora, en el queso crema, que es el que voy a hacer de aceite de oliva, ahora a continuación lo que vamos a hacer es añadir sal. Sal, como siempre os digo, a nuestro gusto.
Y ahora vamos a añadir 3 cucharadas de aceite de oliva. Si queréis ir haciendo este paso poquito a poco para ver la cremosidad del queso, perfectamente podemos añadir 2, triturar y ver si nos gusta así de cremoso o un poquito más. ¿Que nos gusta un poquito más? Añadimos una cucharada más de aceite de oliva. Trituramos, si me deja que tape esto, ahora trituramos bien. Movemos así un poco. Aprovecho que ya he parado en añadir la tercera cucharada. Ahí no la lleno del todo porque le queda poco para tener la textura que a nosotros nos gusta. Entonces mezclo así un poquito para que se reparta bien y termino de triturar. Ya habéis visto que hemos tardado en preparar el primer queso. Luego podéis elegir el queso que a vosotros más os guste y hacer toda la cantidad de leche que hemos preparado en ese queso, o hacerlo como yo de distintas formas de queso. Mirad la textura, mirad qué maravilla con las cucharadas de aceite que le hemos añadido. ¿Veis? Por ejemplo, si os gusta un poquito más cremoso, pues añadirle más bien de 3 o 4, añadirle 2. Eso en este momento va a ser un poquito a nuestro gusto. Mirad la cremosidad que queda. Queda perfecto. Sabemos que luego cuando lo llevemos a la nevera va a coger un poquito más de cuerpo. Tener eso también en cuenta. Vamos a pasarlo a una tartera, a un tupper. Limpiamos la cuchilla porque aquí no se tira nada. Ahora sacamos el queso. Y mirad qué cremosidad. ¡Buah! Ya os digo yo que cuando probéis este queso, ya vais a decir, madre mía, qué diferencia. Vamos con el otro. Vuelvo a colocar la cuchilla. Volvemos a utilizar el mismo recipiente. Ni le lavamos ni nada, porque como nos queda ahí todavía queso, le aprovechamos. Ahí añadimos lo que había reservado. Y ahora es como si hiciéramos un queso a las finas hierbas. Ahora podéis añadir las hierbas o sabores que a vosotros más os guste. Yo os voy a dar unas pequeñas ideas, pero si a vosotros os gusta añadir otras, perfectamente lo podréis hacer. Media cucharadita de ajo granulado. Media cucharadita de sal o sal, como siempre os digo, a nuestro gusto. Pimienta negra molida. Ahora voy a añadir una cucharada y media de aceite, pero ahora de primera solamente, como es menos cantidad, voy a añadir solamente una cucharada. Luego voy a necesitar media cucharada de aceite más, se la añado. Pero antes veo cómo me queda de cremoso. Tapamos, comenzamos a triturar y todavía le queda un poquito, entonces le añado esa media que os comentaba, ¿veis? Y ahora ya, en este momento, también voy a añadir lo que no quiero que se haya triturado demasiado, como por ejemplo puede ser media cucharadita de orégano. Y a mí me encanta el saborcito que le da el añadirle media cucharada de cebolla frita. Esta cebolla es comprada, no la he hecho yo en casa ni nada, es una cebolla así un poco crujientilla. Entonces ahora en este momento vuelvo a triturar y como en este momento va a ser nada, un visto y no visto el triturar, no me va a romper demasiado ni la hoja del orégano ni tampoco la cebolla frita. Mirad, ¿veis cómo queda? Mirad, y tengo un olorcito, desprende un olorcito, ¡buah! Impresionante. Ahora lo vamos a pasar a otro recipiente, a otro tupper. A ver, quitamos la cuchilla, limpiamos lo de la cuchilla. Queda espectacular. Es que le puedes dar a este queso el sabor que tú quieras. ¿Hay un sabor preferido tuyo? Añádeselo porque es que vas a disfrutar en cada una de tus tostadas, aperitivos, canapés, nada en lo que quieras. Mirad qué maravilla. Pues aquí tenemos el segundo queso. Ahora vamos a por el tercer queso. El tercer queso vamos a necesitar 100 gramos de mantequilla. Como mi trituradora es muy pequeñita, voy a cortar la mantequilla
a la mitad y voy a hacer este queso en 2 veces, pero vamos, que si por ejemplo vosotros vuestra trituradora es más grande que la mía, podéis añadir todos los ingredientes que os voy a dar para este queso a la misma vez y trituramos y listo. Yo es que lo tengo que hacer en 2 veces porque no me coge todo. Vamos a añadir 4 cucharadas de aceite de oliva. 3 y 4. Ahí. Ahora vamos a triturar un poquito el queso y el aceite, pero antes vamos a añadirle un toquecito de sal. Sal, como siempre os digo, a nuestro gusto. Ahí, tapamos, trituramos, nada, ligeramente, para romper un poquito la mantequilla, sobre todo. Vaya pelea que tengo yo para tapar la trituradora. Añadimos la mitad de queso en mi caso. Si lo podéis hacer, ya os he dicho al principio, si lo podéis hacer todo de una vez, perfecto. Yo lo tengo que hacer en 2 veces porque no coge todo. Ahí, y mirad cómo lo tenemos. Mirad qué maravilla. Ahora lo vamos a pasar aquí a este bol. Le quito la cuchilla si se deja. Vaya pelea que tengo yo hoy con la trituradora. Así queda como mousse, queda esponjoso ahora mismo por la mantequilla que le hemos añadido y el batido que se ha llevado. Mirad, cortamos la otra mitad de mantequilla que había reservado. De nuevo añado 3 cucharadas de aceite de oliva, que en este caso, en este queso serían 7 cucharadas de aceite de oliva, como estáis viendo. Ahí añadimos la tercera y última cucharada. Y ahora vamos a añadir el queso que nos queda, porque como en esta vez es menos cantidad, no hace falta el triturar la mantequilla. Ahí. ¿Veis? Como es menos, pues no necesitamos el volver a añadir, triturar la mantequilla como hemos hecho antes. Tapamos, si se deja, y trituramos. Cuando ya lo tenemos triturado, lo pasamos también al bol donde tenemos el otro queso. Mirad, ¿veis cómo queda? Mirad, lo que yo os decía, queda así como si fuera mousse por la mantequilla que le hemos añadido y el aceite, queda divino. Pues luego vais a ver cómo queda una vez le demos forma. Ahora, vamos a darle el toque que a nosotros más nos guste. Yo, por ejemplo, os voy a dar ideas, lo vamos a tapar porque lo tenemos que reservar siempre en la nevera. Nada, o un queso o el otro, siempre reservarlo en la nevera. Mirad, yo os doy ideas. Siempre tenéis que elegir, eso sí, importante, elegir ingredientes que sean secos, que no contengan líquido. Vamos a cortar, por ejemplo, en mi caso, tomate seco, ahí, en trocitos chiquititos. Que no tenemos tomate seco y tenemos, por ejemplo, pimiento seco, ñora o cosas de esas, así perfectamente también le podéis añadir un toquecito que le va también genial. Y aquí tengo dulce de membrillo. Que no tenemos dulce de membrillo en casa y, por ejemplo, porque le va ideal darle un toque a lo salado, un toque dulce, pues, por ejemplo, no tenemos membrillo, pues podemos añadir trocitos de dátiles, de uvas pasas, de cualquier fruta deshidratada. Aquí tengo pistachos, lo mismo, lo voy a cortar así un poquito en trocitos más pequeños. Por eso os digo, añadir lo que más os guste, pero siempre teniendo en cuenta de que no contenga el líquido que añadáis, digo, el ingrediente que añadáis líquido, que me confundo. Cortamos también las nueces y aquí ya lo tenemos todo preparado. Cogemos el bol donde tenemos el queso, añadimos los frutos secos, añadimos de nuevo una cucharada, en mi caso, de cebolla frita. Y también añadimos el dulce de membrillo y el tomate seco. Una cucharada o media cucharada tengo aquí de orégano. Y ahora ya tan fácil como es mezclar. Pero me voy a cambiar la paleta porque me va a ser más fácil el cogerla así con una más grande. El mezclar con una paleta más grande. Añadimos pimienta negra molida. Y ya tan fácil como mezclar. Vamos a mezclar muy bien para que todos los ingredientes queden bien repartidos, los que le hayamos añadido a nuestro queso. Hasta incluso si no queréis añadirle nada a este queso, ya con el sabor de la mantequilla y el aceite, es impresionante. Seguimos haciendo el siguiente paso, que es colocar un fil en nuestra mesa de trabajo. Y ahora yo voy a hacer 2 rulos.
corto aproximadamente que los dos rulos tengan la misma cantidad. Así, porque como vamos a hacer dos, dividimos la masa, añadimos una de las mitades y este le voy a hacer un poquito gordito para que lo veáis cómo queda. Y luego el otro lo voy a hacer un poquito más finito para canapés o aperitivos. Ahí le damos un poquito de forma, pero luego se la vamos a terminar dando con el fil. Ahora, comenzamos a enrollar, no tengáis miedo, mirad, cogemos. Le llevamos ahí que dé la vuelta entera, ¿veis? Le damos ligeramente la forma, ¿veis? Que ya la tenemos, pues ahora, nada, enrollamos sin apretar ni nada, como estáis viendo, ¿veis? Que él solito vaya. Ahora, una vez ya lo tenemos enrollado hasta el final, cogemos bien de las puntas y rodamos por nuestra mesa de trabajo, como estáis viendo, ¿veis? Así se va a ir apretando nuestro rollo y aquí tenemos nuestro primer rulo de queso. ¿Qué? ¿Habéis visto? ¡Qué fácil! Es muy fácil, animaros. Vamos a por el segundo. Este le vamos a hacer más alargado, pero más fino. Ahí le damos un poquito de forma, volvemos a repetir el mismo paso, ¿veis? Nada, facilísimo. Cogemos el fil, le damos así un poquito con las manos, nada, ligeramente, como estáis viendo, ¿veis? Terminamos enrollando ligeramente. Nada, ¿veis? Sin apretar, va solo, va solo. Terminamos hasta el final, volvemos a coger de las dos puntas y rodamos por nuestra mesa de trabajo, ¿veis? Tan fácil como lo que estamos viendo. Y ya le tenemos el segundo rulo de queso. Vais a ver luego cómo queda, ¡qué maravilla! Vamos a reservar en la nevera hasta que notemos que está durito, que ha cogido ya forma, que ya ha cogido textura y todo. Nada, aproximadamente unas 2 horas. Mirad, ¿veis? Ya está, le tenemos durito, ya le podemos cortar y ahora ya le podemos cortar en rodajas, como vosotros queráis. A ver, cogemos este y yo, por ejemplo, para cortarlo a que quede mejor el corte, yo lo corto con el fil y una vez le he cortado la rodaja le quito el fil y ya lo pongo en la tostada, en el pan, en lo que a nosotros nos apetezca o tengamos en ese momento. Mirad qué corte, mirad qué maravilla. Parece esto que lo ha hecho una fábrica, una máquina o lo que sea, pero no, lo hemos hecho nosotros en casa. Mirad qué delicia de corte, mirad qué queso. ¿Y qué? Ha sido súper fácil el preparar tu propio queso en casa. Vamos a colocar, ¿os acordáis del pan? Que este pan lo hicimos la semana pasada. Pues nos viene perfecto para ahora este queso. Ahora vamos a colocar otra rodajita más, a ver. Y ahora también para ver que también quedan también bien para canapés los otros quesos, vamos a untarle. Le voy a añadir unos pegotitos que queda más bonito. Mirad qué textura. ¡Guau! Es que es una maravilla. Una receta que no podéis perderos y animaros a prepararla en casa porque os va a impresionar sí o sí. Vamos a coger del otro. Y si queréis ver cómo queda en tostada para el desayuno en Instagram, mañana voy a colocar en Instagram cómo se quedan las tostadas con este tipo de queso. Voy a ir añadiendo quesos para que veáis en los desayunos cómo queda. Los quesos hechos en casa, como por ejemplo el que acabamos de preparar ahora. En mi Instagram, que creo que lo he puesto por ahí abajo, que es recetas de casa LM. Ahí añadimos otro pegotito. ¡Bah! Es que estas recetas disfruto con ellas, de verdad. Ahí que nos quede bien bonito. Y ahora mirad, se me está ocurriendo el añadirle un toquecito de cebolla, que es un toque así crujiente para, por si acaso fuera para canapé. Pero también se me está ocurriendo el añadirle al queso, que solamente le hemos añadido el aceite de oliva, un toquecito de mermelada de tomate. ¿Os acordáis que le hicimos en Canal Dulce? Si queréis, abajo en la cajita de descripción os dejo el enlace de cómo se prepara mermelada de tomate, que es súper fácil. Con 2 ingredientes la tenemos. Mirad, esta es
Le añadimos así un toquecito y sabemos que el queso y el tomate combinan a la perfección. Nada, aquí los tenemos, las 3 variedades de queso. Una receta que, como siempre os digo, os animo a que hagáis en casa porque es que segurísimo que os va a encantar. Y ahora sí, ya os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.